Desde Saltillo, Coahuila, transmite Radio Innovación. Radio Innovación. Una alternativa diferente, única, creativa y propositiva de divulgar Educar para el conocimiento. transformar. La innovación ha llegado a tus oídos. Educación, cultura, pedagogía, ciencia, arte, literatura, innovación y temas sociales. Desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Saltillo. Radio Innovación. Imaginar para crear, crear para innovar, innovar para mejorar. Radio Innovación. Comenzamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la doctora Carla Nuncio y en este momento arrancamos un nuevo episodio, una nueva temporada en Radio Innovación con este programa que es de nuevo arranque, que se llama Neurociencia en Frecuencia. Este programa nace por la oportunidad de traer la neurociencia a cada uno de ustedes independientemente de la profesión que ocupes, a lo que te dediques. La neurociencia cabe en la práctica de todos los aspectos de todas las personas. Esperamos poder contar con esta audiencia a lo largo de toda la temporada y pues que sean muchas temporadas más que estén en el gusto de ustedes, el público. Pueden estar interactuando ahorita con nosotros a través del chat, las preguntas y demás para poder conocer cuáles son sus intereses y que este programa sea cada vez más de tu agrado. ¿Por qué neurociencia en frecuencia? Porque hablar de neurociencia es un tema complejo, médico, científico, con terminologías que a veces no entendemos, pero queremos sintonizarnos con la frecuencia de tu cerebro. Queremos bajar todo ese conocimiento a ti, para que sepas cómo usarlo a tu favor. Si eres docente, cómo llevarlo a tus alumnos para eficientar y lograr ese aprendizaje que tanto esperamos. Si eres mamá o papá, cómo ayudarte en la crianza respetuosa de tus hijos y evitar tanto estrés, tanta acetilcolina, tanto cortisol y poder transitar en esta vida de una manera más placentera. En general, este programa va a constar de diversos episodios con temas donde podamos acercar lo más importante de la neurociencia a lo que a ti te interesa. Estos programas van a tener cierta duración. Todos los martes a las 7 p.m. pon ahí tu alarma en el calendario para que nos sintonices sin mayor problema. Y vamos a traer a diversos invitados desde las aristas o disciplinas que nos puedan abonar, desde la música, desde las artes, desde el derecho, desde la psicología, desde la medicina, todo lo que conlleva a que la neurociencia pueda ser posible. Es una rama que ha crecido a partir de estas décadas y en los últimos años se ha incursionado en algunas disciplinas que ni siquiera lo pensábamos, como la arquitectura o el derecho. Y con esto los invitados van a enriquecer cada uno de los conocimientos que ya tenemos precisamente para generar esa sinapsis y podamos tener más conocimientos. El programa de hoy se titula precisamente Sinapsis al aire, porque vamos a poner en juego todo este conocimiento, pero en una charla muy amena. Hoy tenemos un invitado de honor, nuestro primer invitado, el que nos va a dar la patadita de la suerte en esta gran temporada, que es el maestro Francisco Medeles. Quiero que nos platiques un poquito de tu historia, de a qué te dedicas, su trayectoria, para que el público te conozca y así podamos empezar esta charla. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Y bueno, pues es un gusto porque es la segunda ocasión que compartimos micrófonos, ¿verdad? Así es. Y más honrado todavía porque estamos de manteles largos, porque hoy se inicia esta temporada de este podcast, ¿verdad? Así y es. bueno, el día de hoy vamos a abordar, como lo mencionaste, la neurociencia partiendo en el aspecto de neurociencia aplicada a la educación. Y bueno, pues me pedías que te contara un poco de mí. Ay, pues principalmente soy profe. O sea, profe, de todo corazón profe. Estudié en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y salí de licenciatura, orgullosamente BENC. Posteriormente me fui a la Universidad Autónoma de Coahuila, estudié maestría en Ciencias de la Educación. Soy maestro en Neuroeducación por la Universidad José Martí. Tengo posgrado en Neuroanatomía Funcional y Neurociencia Cognitiva por el Consejo Mexicano y he tomado algunas capacitaciones a nivel tanto nacional como internacional, precisamente para hacer una comparación o contraste entre la información que me presentaban. Y como te digo, principalmente profe, ¿no? Profe que gracias a Dios ha tenido la oportunidad de trabajar en escuelas, de las mejores escuelas públicas a nivel estado y unas escuelas donde la situación de repente es difícil, también he estado ahí por ahí trabajando, así es. Actualmente soy subdirector de primaria y catedrático de maestría en neuroeducación.
Excelente, pues un muy amplio currículum, como se pueden dar cuenta, y esto va a precisar que la charla que tengamos el día de hoy pues sea mucho más enriquecedora, porque entre más variabilidad hay, pues hay más puntos de opinión. No quiere decir que estemos en acuerdo o desacuerdo en todo, pero sí es muy importante para la neuro, creo yo, el cuestionarlo todo, el dudar de todo, el siempre estar a la vanguardia investigando qué es lo que pasa en ese cerebro que todos tenemos, pero pareciera que no trae instructivo y que no lo sabemos usar. El día de hoy, en este episodio Sinapsis al Aire, nuestra intención y nuestro objetivo es explorar eso, cómo la neurociencia desde sus conceptos básicos, desde toda esa formación que ha tenido, la puedo llevar al aula. Pero sobre todo, nuestro objetivo principal es que si tú eres docente, si estás estudiando para docente, te empoderes en el aula. Durante muchas décadas hemos tenido el desafío de la lectura, la escritura, estar reprobados, no alcanza el tiempo, corretear contenidos, pero queremos saber cómo a través de la neurociencia podemos hacer tu vida más fácil, más eficiente y que los alumnos realmente quieran aprender. Porque, ¿qué niño quiere ir a la escuela? ¿Quién quería regresar? Totalmente, ¿no? Y hashtag docente empoderado. Y es que justamente a mí me tocó echarme varios pleitos ahí porque de repente llegan a observar clases. No vamos a decir quién. Sin marcas. Sin en marca, este perfil no juzgamos. Ni lugares, pero de repente me tocaba estar trabajando, tenía juegos, tenía actividades lúdicas y de repente llegaban a observarme. Claro. Profe, ¿qué está haciendo? Y en un momento, les soy sincero, o sea, yo podía sustentarlo muy poco. Pero una vez que empecé a conocer la neurociencia aplicada a educación, cada vez tienes más herramientas para actuar de manera más precisa y sustentar tu práctica docente. Entonces ahora cuando me observan y me preguntan qué estás haciendo, yo tengo bastantes herramientas para defender lo que estoy haciendo. Y es que como lo comentabas, considero que estudiar el cerebro es una manera de tomar un espejo y conocernos a nosotros mismos, los mecanismos que tiene. A mí me parece muy poético y muy interesante cómo el cerebro es una parte del universo que se estudia a sí mismo y su interacción con el contexto. Claro. Y justamente para abrir este programa, como lo mencionas, hoy abordaremos algunos mecanismos que son súper importantes en el proceso de aprendizaje. Exactamente, y queremos quitarte ese paradigma o esa percepción de que hablar de neurociencia es aburrido, es anatómico, nos vamos a aprender conceptos, no entendemos ni siquiera en qué parte está localizado el lóbulo prefrontal y demás. No, ahorita lo que queremos es más ir a la práctica, porque eso es algo muy importante y queremos dejarlo claro a lo largo de toda la temporada. La neurociencia no es estática, no es memorística, no es solamente palabras difíciles de pronunciar. Neurociencia es aplicar, es practicar, es movimiento, es realmente llevarlo a la realidad. Y te vas a dar cuenta, teleauditorio, que has aplicado neurociencia, pero no sabías. Y eso es nuestro trabajo del día de hoy, acercarte a todas esas actividades que haces a lo mejor por casualidad, de manera empírica, porque lo viste en alguien y te pareció muy adecuado, pero como dice Francisco, con el sustento, para que tú sepas que lo que estás haciendo tiene una base, tiene un porqué y sobre todo que es lo adecuado para las generaciones de hoy, porque vaya, competimos con TikTok y videojuegos y queremos usar pizarrón y GIS, creo que ya vamos desfasados. Totalmente, y si es que alguien sabe de manera excelente cómo funcionan algunos mecanismos de nuestro cerebro, es justamente el celular. TikTok, Facebook y las redes sociales que mencionas saben de manera excelente cómo nuestro cerebro se premia y pues por ahí se han metido. Exactamente, entonces pues vamos a empezar. Nuestro programa del día de hoy se llama Sinapsis al Aire. Obviamente es una metáfora, una analogía entre lo que tiene que ver con el lenguaje radiofónico y el lenguaje propio de la neuro. Pero ¿qué es la sinapsis? ¿Qué conocemos por sinapsis? De una manera muy clara que todos podamos entender. Bueno, para entender la sinapsis quiero mostrarles una imagen preciosa. Aquí tengo y espero que se alcance a ver por ahí. Aquí alcanzamos a ver una serie de manchitas, pero en coloreado en rojo podemos ver los cuerpos de las neuronas, precisamente. La neurona, que es esta unidad básica o la célula básica que compone nuestro sistema nervioso. En color azul, ahí podemos observar los axones o las prolongaciones de estas neuronas, que justamente son una parte de la neurona que se utiliza para comunicarse con otra neurona.
Y es precisamente esa conexión lo que conocemos como sinapsis. Tenemos diferentes tipos de sinapsis, axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas, tenemos sinapsis química, sinapsis eléctrica y demás, pero es justamente donde una sinapsis se une con otra. Y traducido o visto de una manera muy poética, por ejemplo, aquí podemos ver esta imagen, y esta imagen justamente nos enseña o nos muestra un corte de a nivel del hipocampo. Pero incluso, Carla, hay quienes dicen que parece como un bosque, y Ajá, yo le hallo forma de un bosque. claro. Visto así de manera muy fría, muy científica, pues sí, nos pueden parecer una serie de manchas, pero esta imagen fue tomada de una persona real. Pues es Ok. la parte del cerebro de una persona real. Y es interesante saber que en este entramado neuronal, en ese enorme bosque de neuronas, ahí habitan los recuerdos, las memorias, los gustos y las funciones de esa persona que en su tiempo estaba eh, vivo. Y justamente algo muy interesante es que nuestro cerebro tiene aproximadamente unos 86.000 millones de neuronas, y esas neuronas cada una puede conectarse con una o varias neuronas más, Al hasta mismo cientos. tiempo, Entonces, ok. cuando hablamos de sinapsis, hablamos de una cantidad exorbitante de conexiones que ocurren día a día en nuestro cerebro. Al ver esa imagen, claramente, pues bueno, depende de ese romanticismo, ¿verdad? Que Claro. mencionas ahorita. Los maestros somos muy románticos y vemos muchísimas cosas en una sola imagen, pero nos llena esa parte de ese bosque del que hablabas como florido, como reverdeciendo, como en primavera. Y esta parte de la sinapsis se puede asemejar con eso. Cuando yo vivo una experiencia y solamente utilizo uno de mis sentidos, ya sea la observación, ya sea la audición, estoy limitado y solamente estoy viviéndolo a través de un enfoque. Pero entre más sentidos utilizo, pasa eso. Hay más conexiones neuronales, obviamente esa sinapsis se va haciendo cada vez más fuerte y se puede asemejar incluso con el enamoramiento. Cuando uno está enamorado, todo brilla, todo es bueno, todo lo vemos de una manera positiva. Y eso es lo que pasa en la sinapsis. Entre más estimulada esté, obviamente esa conexión va a ser mucho más amplia. Lo difícil es mantenerla. Sí, totalmente. Y es que es interesante, ahora que lo mencionas, hay un concepto muy común llamado neuroplasticidad, y es precisamente esa capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiarse. Uno de los aspectos más importantes que nosotros en la educación debemos trabajar o conocer, es que precisamente para, como tú lo mencionas, que esas conexiones se fortalezcan, hay que estar trabajando constantemente. Hay un mecanismo que se llama potenciación a largo plazo, y nos describe justamente como una neurona que está en constante interacción con otra. Al momento de estar constantemente interactuando, esa conexión se fortalece a través de diferentes mecanismos. Y precisamente esto es súper importante, porque cuántas veces los profes no aplicamos la me ha pasado, o sea, En aplicamos otros países. no, hombre, a mí me ha pasado de que llegas y ¿sabes qué? Es que ya mañana es el examen y no vi los ángulos. Ujú. Y tú dices, bueno, pues les voy a aplicar los ángulos, niños, estos son los ángulos, y listo. Mucho gusto. Mucho gusto. Y luego en el examen te preguntas, ay Dios mío, me salieron mal en los ángulos, pero es que si los vi ayer. Bueno, es que algo súper importante para el fortalecimiento de esa sinapsis es el tiempo y la práctica que le dediquemos. Exactamente. Y aquí entra otro factor sumamente importante, la experiencia versus memoria. Si yo lo practiqué una sola vez en mi vida, no se logró afianzar, si ese día no dormí bien, no llegué a mi sueño REM, pues obviamente, como lo dices, aunque me haya tardado 3 horas un día antes en ver los ángulos, hay N número de factores que influyeron. Pero esta neuroplasticidad cerebral nos enseña que ese dicho tan popular mexicano, ahora que se avecinan las fiestas patrias, de así soy y qué, es fake, es falso, es neuromito. Claro que podemos cambiar. Obviamente nada es gratis, obviamente requiere esfuerzo, requiere práctica, requiere concentración, requiere estrategias, pero en la medida en la que nosotros les enseñemos a nuestros alumnos a fortalecer esa flexibilidad cognitiva, va a ser en la manera en la que ellos se van a adaptar al medio que los rodea. Recordemos, el mundo no se adapta a nosotros nos tenemos que adaptar al mundo. Entonces vemos de pronto niños en el aula que si no lo sentaste en tal lugar, que si no lo sentaste con tal persona, llora y no soporta y empieza el estrés y el cortisol y pues termina cediendo porque al final del día
tienes 40 alumnos que atender y esta parte que no se nos enseña, pero que debemos de trabajar, es muy importante retomar. ¿Cómo ser plástico? ¿Cómo evitar esa rigidez de todos los metaprogramas que ya me inculcaron a lo largo de mi vida? Sí, totalmente. Y es que, como lo mencionas, de repente somos muy rígidos en las aulas, como lo mencionabas, es decir, siéntate en ese lugar porque si no empiezas a sentirte intranquilo, ponte en aquel lugar, hoy vamos, y a veces es una rutina de que muy bien, sacamos cuaderno, revisamos tareas, hacemos una actividad, hacemos el aseo y nos vamos a la casa. Entonces, precisamente una de las cuestiones que hay que propiciar es esos cambios de rutina para fortalecer nuestros mecanismos de plasticidad. Y ahora que lo dices de que los niños de repente que hay que retarlos, ¿verdad? Niños y adultos, porque también trabajo con adultos, que hay que retarlos. Decía por ahí María Montessori, déjalos que se partan su mandarina en gajos, tienen que aprender. No, Sócrates. Ah, no pues, podemos decir eso. ya sé, no, bueno, sí tienes razón, no dijo así, decía algo como, una de las funciones de la educación es precisamente agitar la vida un poco para que pues aprenda, ¿verdad? Claro. Y es que justamente uno de los aspectos de la neuroplasticidad es que necesitamos dedicarle tiempo y práctica. Entonces vamos a llevar al aula diversos modelos donde si vemos un tema, le permitamos al alumno establecer tiempo y práctica. Dedicarle tiempo, por ejemplo, a las tablas y practicarlas. Dedicarle tiempo, por ejemplo, a la tabla periódica y practicarlas. Eso va a ayudar a que la neuroplasticidad de nuestro cerebro propicie mecanismos como la potenciación a largo plazo, precisamente para fijar más fuerte ese aprendizaje. Y creo que el núcleo de la neuroplasticidad sí o sí es la curiosidad. Si el alumno no siente esa curiosidad, ¿por qué es azul? ¿Por qué tiene alas? ¿Por qué funciona de esta manera? Difícilmente vamos a lograr cambiarle esos paradigmas. Conocemos, como decías ahorita, a muchos adultos tan rígidos que pareciera que les pusieron cemento y ya no pueden mover esas partes. Pero esa curiosidad, si bien recuerdas en esa educación de hace muchas décadas, nos la mataban en el aula. No hables, no respires, copia todo el pizarrón, calladitos, en silencio. Entonces, sin esa curiosidad, ¿realmente podría haber neuroplasticidad? Es mucho más complicado. Mira, si hay metaanálisis que indican, por ejemplo, Visible Learning X tiene un indicador donde la curiosidad precisamente a través de diferentes metaanálisis se ha medido y definitivamente la curiosidad sí tiene potencial para acelerar el aprendizaje o el rendimiento académico. Es decir, profes, si nosotros propiciamos la curiosidad, o papás, si nosotros propiciamos la curiosidad en nuestros hijos, vamos a hacer que aprendan de una manera más sencilla. Y es que mira, por aquí traigo un modelo muy interesante. No venía preparado, no venía pero... Es que el profe, con el material a fin de les cuentas, andamos ofreciendo... Aquí tengo esto que dicen que parece, bueno, la otra vez una maestra yo creo que tenía hambre porque me dijo, profe, yo pensé que esto era un pan, una concha, y no sé quién me dijo que parecía francés. Un pan francés, una nuez, pero es un modelito en cerebro. Aquí tenemos, por ejemplo, el hemisferio derecho. Y ahora que hablas de la curiosidad, fíjate que la curiosidad no es además de estadísticamente que es importante para el aprendizaje, desde la parte de la neurociencia aplicada al aprendizaje, se ha detectado que la curiosidad está íntimamente ligada con un mecanismo que se llama circuito mesocorticolímbico o circuito de recompensa. Resulta ser que en nuestro mesencéfalo tenemos el área tegmental ventral, más o menos, espero que se alcance a ver ahí. En esta parte de nuestro cerebro tenemos el área tegmental ventral, donde precisamente hay una concentración de neuronas dopaminérgicas. Por ahí tenemos la vía cortical y la vía límbica, que esa dopamina, esas neuronas de dopamina liberan esta sustancia, neurotransmisor, a diferentes estructuras. Entonces, sí, cuando sentimos curiosidad y logramos satisfacerla, tenemos esa sensación de placer físico, precisamente porque está relacionado con este circuito de recompensa. Claro, hay que saber encauzar la curiosidad. Claro. Esa curiosidad científica, esa curiosidad de ir a investigar, cuesta mucho de repente, pero sí me ha tocado lograr que llegan tus alumnos a tu salón, se sientan y, profe, ¿hoy qué vamos a ver? Profe, ¿hoy qué vamos a aprender? No, es que hoy vamos a tener la kermés, chavos, porque pues al rato ese es 15 de septiembre, entonces vamos a tener la kermés. No, pero la clase que estábamos... Entonces, cuando ellos te piden que continúes viendo la clase, dices,
estoy propiciando la curiosidad, estoy haciendo algo bien. Pero también está ese otro tipo de curiosidad, que es por eso es tan exitoso programas como Ventaneando o La Oreja, todos estos programas de chismes, ¿no? Precisamente Claro. porque la curiosidad tiene ese componente de hacer que te sientas bien físicamente. Y tu cerebro te recompensa por satisfacer o tener esa curiosidad. Y eso está 100% ligado con la emoción. Nuestro doctor Francisco Mora siempre nos ha mencionado en múltiples de sus conferencias, incluso en sus libros, que sin emoción no hay aprendizaje. Y en mi tesis doctoral, después de hacer el metaanálisis de neurometaemoción, que luego hablaremos de ese tema, yo contrarresté esa postura y puse, y solo se puede aprender si has amado. Sin amar no hay aprendizaje y solo se puede aprender si has amado. Es una dualidad donde ambas cosas se necesitan, pero esa emoción ahorita está en todo lo digital. Ese algoritmo del que hablábamos al inicio, que te escanea perfectamente tus gustos, tus aficiones, el tiempo que eres capaz de mantener en pantalla. Por eso el ver redes sociales libera una amplia dosis de dopamina y no puedes dejar de verlo. Dices, voy a ver TikTok 5 minutos y pasan 5 horas y tú estás totalmente emocionado. Por cierto, síganos en TikTok, ahí estamos en todas nuestras redes, para que liberen esa dopamina. Pero esa emoción es lo que te hace querer estar ahí. ¿Cuántos de nosotros tenemos múltiples recuerdos anclados a una emoción, no siempre agradable? No me gusta clasificarlas en positivas, negativas, pero no siempre tan agradable. Sí, totalmente. Y aplicado a la educación, híjole, no sé si a ustedes les tocó, pero tenía la creencia, o decían las tías o las abuelitas, decían, ay, mijo, es que esa maestra es muy buena porque tiene sentaditos y callados a sus alumnos, les pone mucho trabajo y les encarga mucha tarea. Y era un modelo que estaba visto como, oh, es un excelente modelo. La maestra es buenísima porque los tiene a todos callados trabajando. Desgraciadamente, ese tipo de modelo educativo dejaba de lado muchos mecanismos que este órgano tan maravilloso desarrolló durante miles de años de evolución. No sé, Carla, por ejemplo, yo me acuerdo de mi profe, de algunos maestros, me vienen a la mente dos, el profe Beto de cuarto, él nos hacía como un stand-up, entonces como un Franco Escamilla, pues nos daba la clase, entonces todos bien emocionados, risa y risa, y aprendimos. Yo, por ejemplo, me acuerdo específicamente el día que con él aprendí la clasificación de los estados, de los municipios y de la república. Me acuerdo, por ejemplo, en la normal, la maestra Pámanes, que nos ponía retos, nos ponía diversos retos que tenías que estar respondiendo, y de esta manera nos propiciaba la emoción en la clase. Claro. ¿A ti se te viene a la mente algún profe que digas, o maestra que digas, híjole, este profe me enseñaba muy, muy bien? Fíjate que sí, la maestra que tuve en primero y segundo grado de primaria, todavía lo recuerdo, la maestra Yolanda Banda, donde quiera que esté, le mando un fuerte abrazo, porque ella todos los días llegaba, ella se traía un títere, un peluche, algún recurso visual, y llegaba y nos platicaba una historia. Y justo en lo más emocionante de la historia, decía, bueno, saquen su cuaderno, y todos, no, queremos saber qué. Bueno, ¿quieres saber? Aquí está el libro. Obvio, no sabíamos leer. Entonces, pues era nuestra motivación. Nos contaba muchas historias y nos iba dejando los libros. Entonces, pues era tu motivación para aprender a leer y escribir. Y cuando llegamos al primer día nos regala una carta, y pues la incertidumbre de quiero saber qué dice esa carta. Entonces, esa emoción que ella nos generaba, y aparte la curiosidad, hizo que todos aprendiéramos a leer muy rápido, y pues quienes hayan sido mis compañeros lo recuerdan, pues todos destacamos en diferentes áreas, pero esa parte medular de la lectoescritura, ella supo muy bien cómo ayudarnos, porque pues estarás de acuerdo que el habla es natural en el ser humano, pero la escritura no. Por eso nos cuesta mucho trabajo lograr eso en los pequeños. Sí, de hecho, por ejemplo, la escritura para los 1950, la mayor parte de la población todavía era analfabeta, o sea, aquí en México, según datos del propio INEGI. Entonces eso nos revela justamente cómo este tema de la escritura es relativamente nuevo para nuestro cerebro, y que nuestro cerebro, por ejemplo, autores como Stanislas han identificado que nuestro cerebro ha tenido que reciclar algunas áreas que están, por ejemplo, ubicadas
por aquí por el lóbulo parietal y el lóbulo, entre el lóbulo parietal y occipital, no recuerdo ahorita exactamente dónde, pero que ha tenido que reciclar algunas áreas que son importantes para otras funciones y ha tenido que modificarlas para los procesos de lectura. Y es que, ¿por qué? Ustedes siempre que van a escuchar a alguien hablar de neurociencia educativa, es muy probable que escuchen hablar de las emociones. Exacto. Es muy probable. Y si bien las emociones ahorita están con más fuerza en el sistema educativo, antes ni se las pelaba, o sea, X emociones. Pues, X. Ni las conocíamos. No. Tú tienes que aprender a multiplicar, restar, saber leer y dividir. Esta cuestión emocional no es importante, pero la neurociencia educativa y la estadística nos ha demostrado que por el contrario, las emociones son un componente sumamente importante. Y hoy quiero presentarte, no venía preparado como decimos. Les andamos ofreciendo sí, láminas. Aquí traigo esta lámina, este tabloide. Quiero presentarte a dos de las estructuras responsables de que las emociones sean tan importantes para nuestro aprendizaje. De nuestro lado derecho tenemos esta famosa estructura conocida como el hipocampo, que podemos ver que tiene esta forma alargadita, y de este lado tenemos la amígdala, o el complejo amigdalino, ¿verdad? Tenemos un hipocampo de cada lado y una amígdala de cada lado, en su conjunto el complejo amigdalino. Y es que algo súper interesante es que el hipocampo está estrechamente relacionado con procesos de memoria, específicamente la memoria de carácter declarativo, ¿verdad? Hay otros tipos de memoria que tienen otro tipo de estructuras relacionadas. Y esta estructura que es el complejo amigdalino en conjunto con el sistema límbico está estrechamente relacionados con procesos de memoria. Entonces vemos cómo la memoria, con procesos emocionales, perdón. Sí. Entonces vemos cómo las emociones y la memoria están estrechamente conectados. Por eso, cuando algo nos emociona mucho, es muy probable que lo recordemos. Seguramente si yo les pregunto ahí a quien nos está viendo, quiero que venga a su mente un recuerdo muy importante en su vida. Y es probable que me respondan el día de mi boda, el día que nació mi hijo, como lo mencionabas, un duelo, un accidente, alguna cuestión. Pero lo que observamos es que entonces la emoción está estrechamente relacionada con la memoria. Y como dato interesante, esta estructura que conocemos del hipocampo, vean. El caballito de mar. Así famoso es. Caballito de mar. Famoso caballito de mar, que si lo diseccionamos... Que estaba aquí. En nuestro lóbulo temporal, efectivamente. Aquí estaremos viendo la cara exterior y la cara la ventral ahí, tenemos el lóbulo temporal aquí en verde, y ahí lo estamos viendo desde el interior. Está ahí nuestros hipocampos, uno de cada lado, nuestro hipocampo, que justamente alguien decía, tiene forma de caballito de mar, ¿verdad? No sé si ahí ustedes le vean cara de forma de caballito de mar o no. El sábado estábamos haciendo un hipocampo con plastilina y una compañera me dijo, pues parece un cheto, ¿no? Entonces, bueno, si hambre. Si a ella le hubiera tocado ponerle el nombre al hipocampo, seguramente le hubiera puesto Chetocampo o el cheto. Claro, y PepsiCo lo hubiera demandado. Por derechos de autor. Es que ahora que andamos estudiando abogacía, como que ya no sabemos más eso. Ándale, yo espero que hasta el momento no haya dicho nada que implique que me demanden, doctora. Entonces ahorita me dice. Pero bueno, justamente como les mencionaba, nuestro hipocampo está estrechamente relacionado con procesos de memoria. ¿Okay? Y forma parte de un sistema más amplio que se llama sistema límbico, que está dentro de muchas funciones, estrechamente relacionado con procesos emocionales. Okay. ¿A dónde voy, profesor? Estos maestros que teníamos yo sé que ellos daban lo mejor de sí, claro, pero que estaban impuestos a tenerlos todos callados, sin platicar, sin diversificar sus actividades, estaban dejando de lado estos mecanismos tan interesantes. Entonces, por eso, como usted lo menciona, Francisco Mora dice, emociones. Hay que buscar aquellas actividades que logren que nuestros alumnos se emocionen. Ojo, porque todo en exceso hace daño. Efectivamente. Y sí, si nosotros emocionamos de más a nuestros alumnos, lo que ocurre es que van a empezar a centrar su atención en otro aspecto, y en eso que estamos trabajando en clase, el objetivo de la clase se puede perder. Y ahí se toca un tema muy importante, porque a veces creemos que el tener emocionados a nuestros alumnos es como el circo y y todos riéndonos. No, o sea, puedes tú partir de una imagen
Por ejemplo, ayer que se trabajó a nivel nacional lo del maltrato infantil y el abuso sexual, partes de una imagen detonadora y entonces ahí genera la emoción de miedo, de asombro, de querer ser compasivo, empático con la persona que está en la imagen, y de ahí se despierta todo este tipo de experiencias. No confundamos el estarnos todos riendo y jajaja con la emoción. Recordemos que hay muchos tipos de emociones, cada autor nos dice si son 4, son 5, son 8, películas también nos dan ahí una pauta, pero esta parte de la emoción es muy importante porque nos genera esos recuerdos duraderos. ¿Y qué sería de la emoción sin esa memoria que se fija al dormir? ¿Cuántos de nuestros alumnos se desvelan siendo sobreestimulados con dopamina en redes sociales y entonces por eso llegan a la escuela sin ganas de querer aprender? Y eso sin contar que el cerebro tarda aproximadamente 2 horas en iniciar nuestra función cognitiva. Entonces imagínense, si durmieron 1 o 2 de la mañana, ya les restamos horas, se despiertan y tardan esas 2 horas en reaccionar, y nosotros como profes creemos que a las 7 de la mañana es la mejor hora para aprender matemáticas o la mejor hora para aplicar un examen, y el cerebro aún no arranca. Es como los carros de antes, que tenías que calentar un poco el motor para poder iniciar esa marcha. Pero ¿qué podemos decirle a los docentes? Ya platicamos, ya nos reímos, ya quizá cometimos ahí algún comercial sin querer. ¿Qué pueden ellos llevarse a la práctica? ¿Cómo así sencillamente en un tip, en 2 minutos, en 3, ellos pueden decir, haciendo esta acción estoy llevando neuro a mi aula? ¿Qué nos puedes decir? Efectivamente, mira, antes de dar recomendaciones propiamente, desde la experiencia de un servidor y de lo que nos dice la estadística y lo que nos dice la neurociencia como tal, me gustaría hacer énfasis en lo que mencionaste respecto al sueño. Un aspecto súper interesante de la neuroplasticidad es que esta se potencializa durante el sueño. Entonces, nuestras neuronas, justamente, cuando estamos dormidos, y se han grabado neuronas en vivo, me parece, según Barbara Oakley, nuestras neuronas, cuando estamos dormidos, generan nuevas conexiones. Pero justamente durante el proceso de sueño se forman espinas dendríticas, es decir, unas estructuras que a su vez empiezan a ayudar a que se formen nuevas conexiones. Es por eso que si nosotros estudiamos algo a detalle o lo practicamos y nos vamos a dormir, pero dormir bien, al otro día sentimos mayor facilidad al manejarlo. Así es. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo a manejar, que se han dado cuenta que batallas y metes el clutch y luego primera y luego y ¿qué? el Ya lo carro te va practicaste. diciendo la velocidad, gran neuromito, no es cierto, no nos dice nada. Sale mucho humo, pero no nos dice nada. Exacto, aunque yo no sé cómo lo hace mi carro porque nada más ve que tengo dinero extra y se descompone. Entonces, ojalá que algún científico nos explique esa situación. Pero Siente la emoción. Siente Esa la- impresora que requieres imprimir algo de inmediato y se cicla o se le atora una hoja. Sí, ¿verdad? Y que bueno, justamente cuando dormimos y se forman esas espinas dendríticas es cuando se consolidan procesos de memoria muy interesantes. Y bueno, Así es. como tú me lo comentabas, alguna situación que los docentes podamos utilizar en el aula, que sean principios básicos de neurociencia. Bueno, el primero de ellos es justamente la emoción. Claro. La emoción tiene detrás muchos procesos fisiológicos que ayudan a potencializar el aprendizaje. Otro de ellos que la neurociencia nos tiene muy remarcado son los procesos atencionales. Okay. Antes yo decía, préstame atención, pero ahora la neurociencia nos dice, no le pidas a tu alumno que te preste atención, secuestra su atención. ¿Por qué? Porque una vez que logre secuestrar su atención, su proceso de aprendizaje se va a potencializar. Posner nos propone por ahí varias redes atencionales, de las cuales si nosotros los conocemos más a detalle es más fácil gancharlos. Entonces, yo les diría a esos profes, cuéntale cuentos a tus alumnos, ponles juegos, ponles retos, quizás competencias, disonancias cognitivas, por ejemplo, toda esta serie de actividades que te ayuden a aganchar la atención de tus alumnos. Y pudiéramos pasarnos hablando de horas, de hecho, Claro. saludos a los alumnos de maestría, mi coordinador Rusi, porque pues esto es toda una maestría y sigues aprendiendo, pero entonces llevamos emoción, atención, y a mí me gusta trabajar uno más, que es el autocontrol o la autorregulación. Okay. Si bien ahora está más de moda o más abierto el concepto, anteriormente, como te menciono, era un concepto que es X, ¿no? Pero si hay evidencia estadística que sustenta que mejora la calidad de vida de una persona, eso es la autorregulación.
y que está estrechamente relacionada con esta parte que vemos aquí, que es nuestro lóbulo frontal, específicamente la parte prefrontal. Cuando una persona desarrolla esa autorregulación, que la parte prefrontal es importantísimo para este proceso, es más probable que tenga una mejor calidad de vida. Profe, abónale a la emoción. Profe, abónale a la atención. Profe, abónale a la regulación. Y cada día que pases en el aula va a ser de provecho para tus alumnos. Aquí me gustaría agregar también una parte que es un recurso o es una herramienta. Todos preguntamos, pero las preguntas poderosas que las detona el pensamiento crítico son las que debemos de elegir. Esas preguntas literales de cuándo nació, dónde nació, de qué color era el caballo blanco de Napoleón, pues ya son muy evidentes. Haz una pregunta poderosa. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Miguel Hidalgo no se hubiera animado a iniciar esta guerra de independencia? Entonces el niño ya se va a quedar pensando y dice, ah caray, no me van a ir a contar la historia de todos los años, ni a dar el grito y aplaudir, sino me está preguntando qué pasaría si no. Y esa parte negativa a veces nos cuesta trabajo identificarla y poderla expresar, y así es como despierta el pensamiento crítico, porque en la realidad lo negativo lo sabemos identificar muy bien, pero ya en momento de actividades de aprendizaje, esto le mueve mucho al niño. ¿Cuántos de nosotros no hemos aplicado exámenes a los estudiantes, incluso nosotros en UCICAM, donde nos pone cuál no, excepto? Y es donde nuestro cerebro genera lo que decías ahorita, esa disonancia cognitiva de, a ver, espérame, ¿qué me estás preguntando? O los famosos primados negativos, donde te hacen a través de una falacia o de una broma, dándote una verdad. Y entonces dices, a ver, espérame, si era verdad, está bromeando. Las predicciones de los Simpson que nos dicen, nos quedamos, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Le atinaron? ¿Por qué no le puse atención? Entonces todo este tipo de estrategias, como lo mencionas ahorita, donde captan estos elementos, van a ser fabulosas. Y aquí quiero traer a colación lo que ahorita se mencionaba con anterioridad del analfabetismo. Estamos entrando a una era de analfabetismo digital. Para la Agenda 2030, todas las personas que no sepamos utilizar la IA, ya no te estoy hablando celular, ya no te estoy hablando redes sociales, ya no te estoy hablando el paquete de Office, o sea, la IA como tal, vamos a ser analfabetas digitales. Y entonces, ¿qué retroceso emocional y de aprendizaje nos va a generar? ¿Qué retroceso mental nos va a generar? Porque ahorita hay mucho boom sobre si son positivas, son negativas, y todo esto ronda en la cabeza del profe, que si le pido a ChatGPT que me ayude con algo, pero si no, pero si luego va a ser plagio, ¿cómo todo esto puede ayudarnos a empoderar a un docente? Porque como lo dijiste al inicio, pareciera que a veces el profe está solo contra el mundo. Sí, totalmente. Por ejemplo, una vez que ya hemos identificado algunos mecanismos que tiene nuestro cerebro para aprender, por ejemplo, nuestro sistema límbico, nuestro sistema de recompensa, la función tan importante de la corteza prefrontal, funciones ejecutivas, por ejemplo, toda esta serie de aspectos que cuenta nuestro cerebro y que he desarrollado durante mucho tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta usar ChatGPT para mencionarle, ¿sabes qué? El día de hoy voy a trabajar esto con los alumnos, por favor. Y que es que a veces a todos nos pasa que tenemos ese bloqueo pedagógico, claro. Por más experiencia que tengas, te pasa. Mis alumnos son así, tal y tal y tal. Me gustaría que me dieras 2 o 3 sugerencias para trabajar de una manera didáctica, de una manera a través del juego. Y ChatGPT te las da perfectamente. Entonces, claro. Si bien y no me gustaría traer a colación algún dato erróneo, sino tener los datos, pero algún de los principales problemas es que esta sí, al facilitarnos esos procesos cognitivos, nosotros podemos empezarlos a dejar de lado. Pero que si nosotros sabemos utilizarla y aprovecharlas, nos va a facilitar y nos va a ayudar a potencializar nuestros procesos en el aula. Hay muchos profes que están peleados con ella, yo en lo particular y desde mi punto de vista muy particular, sin tener en este momento algún dato que abone al pro y contra, pero de que si lo sabemos emplear y además lo conjuntamos con los mecanismos que tiene nuestro cerebro, en el caso del aula, pues sí, nos ayuda muchísimo a darnos bastantes ideas. A potenciar, y algo muy importante es esa parte, no enjuiciar, porque finalmente todo nos puede servir o todo nos puede dañar, como lo podamos utilizar, pero recordemos que cuando inició la calculadora, hace muchísimos miles de años,
Pues decían que el que usaba la calculadora está haciendo trampa, Ujú. que era lo ideal hacer los megapapiros de todas las cuentas, y nos dimos cuenta que no, que eficientabas tiempo. Después llega la computadora y lo mismo, es que la máquina de escribir, si no, no eres un escritor de corazón y demás, y hay gente que hasta se compra su teclado con el sonidito, pues ahorita la IA debe ser a nuestro favor. En este mundo tan ajetreado donde el tiempo es limitado y el día solo tiene 24 horas, pues utilizarlo así, pero no desperdiciarlo como si fuera un buscador. Realmente es una IA, es como otra persona, Totalmente. un experto al que yo le voy a pedir apoyo en un área determinada. Obviamente no psicológica ni mucho menos, pero también esa es la parte importante. Yo puedo tener una IA y si no la sé usar, quedamos igual las dos. Totalmente. Y no nos vayamos muy lejos. Este mismo problema que planteas, Carla, lo tuvieron en su tiempo con los libros. Exacto. O sea, ahorita tú tienes un libro y te dicen, oh, qué intelectual, mira, el cuate lee y todo. Pero en su momento, cuando toda esta serie de narrativas se aprendían de memoria y se recitaban de memoria, y luego salió el libro, decían como que, no, pues ahora no tiene chiste, porque en lugar de aprenderte la memoria, lo tienes en los libros. Más bien iríamos viendo cómo se va adaptando este nuevo recurso, ¿verdad? Por lo menos al ámbito educativo. Exacto. El día de hoy, justamente, ahorita que lo comentas, un alumno se me acerca y me dice, profe, ¿se acuerda que hicimos un cuento? El cuento lo hicimos hace un año y Ok. utilizamos IA. Entonces ellos le daban ideas, se lo planteamos a la IA y la IA nos regresaba al cuento. Claro. Claro, si yo estuviera trabajando cuestiones de escritura, como ortografía, segmentación, etcétera, no le hubiera pedido a la IA que lo hiciera, pero en ese momento estábamos trabajando las características del cuento. A este niño le causó tanta emoción que me preguntó hoy justamente. Y después, por ejemplo, metimos a Canva ese cuento y le dimos Formato. efectos de sonido, formato, etcétera y demás. Entonces yo creo que es la manera, obviamente, en que utilizamos esta IA en compatibilidad con nuestros mecanismos de aprendizaje que le podemos sacar provecho. Y esa parte es que el docente debe de saber cómo está actuando de manera precisa, intencional y poderosa. Si el profe solamente llega a ver qué pasa, entonces sí van a pasar muchas cosas, pero va a haber muchas cosas que omita precisamente porque no está focalizada su atención. Si el profe sabe desde el día 1 qué es lo que necesita ese grupo, o sea, la oportunidad de conocerlo y de despertar esa emoción, esa curiosidad y todos los tópicos que abordamos ahorita, su transmitir por este ciclo escolar de 185 días va a ser mucho más placentero y no le tengan miedo a hacer equipos, no le tengan miedo a que se genere ruido. Como menciona ahorita Francisco, hay que sustentar nuestro trabajo. Las personas en silencio no siempre son personas críticas, reflexivas y argumentativas. Obviamente se requiere trabajar, se requiere generar hábitos, indicaciones, asignar roles para que todo funcione y sea un ruido productivo, ¿verdad? Pero es muy importante que como docente empieces tú a propiciar esa flexibilidad y empieces a traer poco a poco, cada día, una actividad nueva, una intencionalidad nueva, un objeto nuevo, algo que vaya sembrando en los estudiantes esta neurociencia en frecuencia. Totalmente. Y quiero compartirte un dato súper interesante que no se me debe pasar. Bueno, son dos estadísticas sumamente importantes. Ya lo abordamos desde la neurociencia, ¿verdad? O sea, ¿qué nos dice la neurociencia? Pero me gustaría abordarlo desde otro aspecto que también me apasiona y es la estadística. Y, por ejemplo, en estas actividades que mencionamos, o que tú mencionas de estar pasivo versus el juego, bueno, mira, te comparto, por aquí tengo el dato. Según 12 metaanálisis con un número de 21.649 estudiantes, se encontró que el juego tiene un potencial para acelerar considerablemente el aprendizaje. Ojo, no acelerarlo a secas, que sería muy buen indicador, no, Claro. acelerarlo considerablemente. Entonces, por eso propiciemos el juego. Y otro dato muy interesante que tampoco quiero que se me pase, es que se ha buscado un clima emocional adecuado en las aulas, y si este tiene impacto o no estadísticamente. Bueno, pues en un número de metaanálisis, de varios metaanálisis con 103.439 estudiantes, se encontró que favorecer un clima agradable emocionalmente en el aula tiene un potencial para acelerar también el proceso de aprendizaje. Entonces, pongamos a nuestros alumnos a jugar y creemos ambientes adecuados emocionalmente para ello. Y la estadística precisamente para eso nos sirve, para sustentar todos esos hallazgos que muchas personas en el mundo han implementado
pero al final del día tú como dueño de tu clase, como el dueño de tu aula, dale ese toque personal, deja salir tu creatividad, tu paciencia, tu melodiosa voz, altos, bajos, disfrázate, genera toda esa estimulación, pero acorde a lo que cada estudiante requiere, porque no todos los alumnos requieren ese mismo nivel de estimulación. Así es. Y con todo esto estás construyendo sinapsis. Con todo esto tu sinapsis está al aire, porque estás generando ese cambio, pero lo más interesante, no sé si apoyes esta moción, es que con un profe que empiece a cambiarse ese chip, la escuela empieza a generar ese cambio. Esas neuronas de espejo que tanto amamos nos empiezan a generar el, oye, mira, este profe salió muy bien, ¿qué estás haciendo en ese intercambio de prácticas exitosas? Y se empieza a generar un halo de toda esa buena práctica o esa práctica adecuada a lo que nuestros chicos necesitan ahorita. A nosotros ya entendimos, la letra con sangre entró, ya los traumas y dogmas que nos generaron ya los tenemos muy marcados, pero las generaciones de ahorita son a las que debemos de cuidar. Y si esto no fuera suficiente como motivación, pues al menos veamos lo que los estudiantes que tenemos ahorita van a ser los médicos que nos van a operar, los arquitectos que van a hacer nuestras casas, los abogados que nos van a defender de un juicio, y pues mínimamente dejarles esa estela de aprender, de curiosear, de indagar todo y de cuestionarlo todo. Y esto tiene todo que ver con la nueva escuela mexicana, con el programa estatal de Ser Más socioemocional. Todo eso que creemos que es extra tiene todo que ver cuando le encuentras el sustento en la neuro. Sí, totalmente. Por ejemplo, la metodología STEAM, aprendizaje basado en problemas, y estas metodologías, en un principio estaba escéptico, porque hay que ser escéptico cuando se te presentan algo, pero buscando estadística que sustentan, sí hay metaanálisis que sustentan que tienen potencial para que se acelere el aprendizaje con esas metodologías. Y efectivamente, yo hace años me llegué a pelear porque trabajaba el aspecto emocional, porque trabajaba el aspecto de autorregulación, porque trabajaba el juego en la clase, y ahora la escuela mexicana, por el contrario, te invita a que lo trabajes. Y pues bueno, echarle ganas. Y tocaste una palabra muy importante, hay que ser escéptico, sí, pero luego volver a ser escéptico, donde ya tienes el sustento, pero no te quedas conforme, sigues preguntando, sigues preguntando. Pues el tiempo se nos está terminando, para nosotros fue un segundo, esperemos que para ustedes también, teleauditorio, que haya sido una charla motivadora, que se hayan reído igual que nosotros, que hayan aprendido algo, que dentro de la atención hayamos logrado secuestrar algo, aunque sea con el cheto y la demanda que nos va a llegar, ¿verdad? Por haber mencionado ese comercial, pero es un poco y es una prueba de lo que nos espera en toda esta temporada. Reitero, va a haber diferentes especialistas desde todas las aristas que van a acercarnos hacia ustedes para que ustedes puedan tener ese conocimiento que ellos tienen, esa experiencia que han tenido y cómo ustedes la pueden llevar al aula, que es lo que más nos interesa, que se convierta en praxis. Y pues los invitamos, primero agradecemos a nuestro invitado, al maestro Medeles, espero que no sea la última vez, que nos sigamos reencontrando, ahí pongan los likes, déjenos en los comentarios si quieren que los sigamos invitando, y pues agradezco que nos hayan acompañado. Recuerden, soy su amiga la doctora Carla Nuncio y tú eres el escultor de tu propio cerebro. Hasta la próxima.